la verdad. Un saludo cordial y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de Pos la Verdad de hoy martes 5 de julio, son las 5:02 de la tarde, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Bogotá. Iniciamos con una canción de Octavio Meza. Ánimo Reinaldo González, Almacén Rancho Alegre, allá en Cúcuta. Ayer me llamó una niña en medio del desespero. Me dijo yo quiero verga, pero la miré primero. Me la llevé para el hotel y allá parecía un derrame. Yo haciéndole la miné y ella mame que mal mame. Yo le hice voltear el culo y se lo estaba metiendo. Me dijo voy a morirme, sigue papito batiendo. Meterlo así y hazme sentir que ya me voy a venir. Ay, meterlo así y hazme sentir que ya me voy a venir. Es para que lo vendas, Almacén Rancho Alegre. Como una loca, dijo papi no se mueva, y entre gritos y suspiros casi me arranca una hueva. Descansamos 3 minutos, dijo usted me va a matar, y sin mencionar más nada volvió y se puso a mamar. Ay, meterlo así y hazme sentir que ya me voy a venir. Ay, meterlo así y hazme sentir que ya me voy a venir. Un quejido y en el closet yo fui viendo el camarero agachado, la paja se estaba haciendo. Le dije ven hijo de puta, así con el disimulo, que no se estabas gateando, te voy a dar después el culo. Lo agarré y en 4 patas le entregué un escubillón, te lo metes por el culo y deja de ser huevona. Y meterlo así y hazme sentir que ya me voy a venir. Ay, meterlo así y hazme sentir que ya me voy a venir. Estaba sonando la canción Al Rojo Vivo de Octavio Meza. Canción colombiana, música como la que hacían antes en las épocas de nuestros abuelos. Esto sí era música, esto sí era letra, composición. Es más, si Gustavo Petro quiere enaltecer, reivindicar la música colombiana, deberían poner esta canción y otros temas de Octavio Meza o de Gildardo Montoya en el Día de la Posesión, para que también todas las comitivas internacionales, toda la gesta diplomática deguste un poco lo que es la música colombiana. Estamos transmitiendo en vivo, como es habitual, de lunes a viernes. Bueno, ayer era festivo, entonces no había programa. Hoy martes sí, ya iniciando semana, 5 de julio. Son las 5:05 del 5 de julio. Son las 5:05 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo a través de Spreaker desde la ciudad de Bogotá. Una ciudad con un muy bonito atardecer. Está haciendo sol, el cielo está despejado, pero hay un vientecito frío que hace que el clima se sienta mucho más ameno. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos están escuchando en vivo a través de Spreaker, que nos acompañan desde Twitter, @poslaverdad, y también desde el grupo oficial en Telegram. El podcast de Pos la Verdad también se emite en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchos más. Ahí nos pueden encontrar. Invitaciones para que nos compartan, ayúdenos a crecer, a que este espacio libre de opinión
siga creciendo y llegue a muchas más personas. Y si usted quiere hablar, compartir sus opiniones, mensajes y demás, lo puede hacer en este espacio, lo puede hacer en estos micrófonos, lo puede hacer en el chat en Spreaker, como también en @poslaverdad o en Telegram. ¿Hacen silencio o los callamos? El podcast de Pues la Verdad también se emite en vivo a través de la plataforma de Twitch. Muchas gracias a True Hero que hace posible, que es el puente de Pues la Verdad para que también estemos ahí en esa plataforma de Twitch. El enlace ha sido publicado en el grupo oficial en Telegram y también en el hilo del trino anclado de Pues la Verdad. Si le gustó también la canción Al Rojo Vivo de Octavio Mesa, canción con una letra exquisita, directa, sin tapujos, canción 100% colombiana. Ahí colocamos el enlace de YouTube para que la encuentren ahí. O también si ustedes la buscan en plataformas como Apple Music o Spotify, ahí lo pueden encontrar también. Han anunciado ya nuevos ministerios, nuevas personas que van a llegar al gobierno electo. No sin antes saludar a don Iván Dacho, que dice muy buena tarde. Bueno, doña Caroleta, que me manda aquí un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a doña Caroleta, que sé que anda ocupada en varios menesteres y recuperándose de la buena salud que tiene, así que muchas gracias. Bueno, estaba acá diciendo que se han conocido nuevos nombres. El primero, uno que haya significado una gran representación de lo que es como persona, de lo que ha significado dentro de la vida nacional. Patricia Ariza, santanderiana de Vélez, pone Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, publicado el día de ayer, 4 de julio a las 11:20 de la mañana. Poeta y artista, será la nueva ministra de Cultura. Un estallido de cultura en toda Colombia para la paz y la convivencia, una cultura para la identidad, para dinamizar la colombianidad diversa. Es un nombre que ha gustado mucho, que ha gustado dentro del entorno cultural, pero también dentro del entorno de lo que es la izquierda, de lo que son los movimientos feministas, lo que son las personas que salieron a protestar, que siempre han mostrado su descontento frente a cada uno de los gobiernos que hemos tenido en Colombia en los últimos años. Y viendo y repasando un poco lo que ha sido la trayectoria de Patricia Ariza, es una persona que se identifica abiertamente y de forma categórica con las ideas de izquierda. Es una persona que, como me lo contó la misma Caroleta y el mismo Edgar Arroyo, a quienes les estuve consultando al respecto, es una persona que ha hecho un activismo fuerte, un activismo férreo en pro de la cultura, pero también en pro de la diversidad, en pro del reconocer a las personas más afectadas y en pro de reivindicar a esas personas que han sido perjudicadas por la desidia del mismo Estado. Es una persona, sí, que me ha militado en la UP, creo yo que hace parte de la UP, de la Unión Patriótica, el partido de Aida Bella, es una de las sobrevivientes de la Unión Patriótica. Es una persona que simpatizó en sus momentos con las ideas revolucionarias del M-19. Es una persona que siempre se ha opuesto a lo que representa el establecimiento. Incluso ha tenido gestos de protesta, como los que me comentaba Caroleta, que le mandaba coronas fúnebres a quienes ejercían el Ministerio de Cultura, por, según ella, no llevar el tema de la cultura como debe ser, como algo
que hace parte del libre desarrollo de la personalidad, como algo que hace parte del desarrollo de la vida de cada una de las personas dentro del Estado colombiano. Saludamos a doña Diana Reuter, que dice: hola amigos de Pos la Verdad. Y bueno, este es el nombre de Patricia Ariza, un nombre que no ha gustado, que ha incomodado a los sectores opuestos a los que ella pertenece. La derecha, el establecimiento de antes, ¿cierto? Es un nombre que ha incomodado. Es un nombre que no gusta, que lo ven más bien como una deshonra. Es más, incluso muchos sectores de los que se han visto beneficiados con el tema de la economía naranja, de esas producciones que incluso le hicieron campaña a Duque, cosas así, cierto sector elitista de la cultura, de lo que se le puede llamar cultura, pues nada, se han sentido incómodos con el nombre de Patricia Ariza. Saludamos también aquí a don Álvaro, @interceptor718, que dice: amigos, pues la verdad, buenas tardes, muchas gracias a don Álvaro. También don Víctor Jaime dice: aquí escuchando el programa desde Medellín, una feliz tarde para todos. Bueno, don Víctor Jaime debe conocer bien la música de Octavio Mesa, a quien colocamos la canción de hoy. Me gustó esa letra, realmente no la había escuchado, ¿verdad? He escuchado otras de Octavio Mesa, pero esta, Al Rojo Vivo, no la conocía. Muchas gracias. Caroleta dice en el chat de Spreaker: Patricia es una figura bien izquierdosa, que seguro va a poner a sufrir a la cultura VIP. Miren que eso me gusta, ¿saben? Hay que incendiar el ambiente donde se puede incendiar. Hay que revolucionar las cosas en donde se pueden revolucionar. Y en el tema de la cultura hay que hacerlo. ¿Cuál es el mensaje que Petro nos da como presidente electo al poner a alguien como Patricia Ariza? ¿Por qué la pone a ella? ¿Por qué no puso a otras personas? Bueno, una primera lectura y clara es que Petro está colocando gente de confianza en estos ministerios. Si bien muchos petristas se han estado jalando los pelos de las narices, han visto con asombro cómo Petro es capaz de sentarse y hablar con Uribe, cómo Petro es capaz de irse a reunir con Vargas Lleras, cómo es que Petro busca reunirse con los partidos conservadores, con los liberales, ¿cómo es eso? No, por Dios. ¿Cómo es eso que preferiste poner a Roy Barreras y no a Gustavo Bolívar en la presidencia del Senado? Bueno, si bien ya muchos partidos han decretado que van a ser de gobierno, otros que van a ser de independientes, y el Centro Democrático que se ha declarado, creo que es el único como oposición, pero en oposición en algunos temas, ni siquiera en todo. Pues eso es lo que dijo Uribe. Vamos a ver de aquí a allá qué tanto cumple. No creo que mucho. Muchos decían: no, es que Petro está repartiendo mermelada, es que se está entregando el poder, es que están haciendo lo que hizo Santos, pero de una forma mucho más descarada. Pero realmente yo empiezo a mirar las cuotas, si es que se les pueden llamar cuotas en el sentido estricto de la palabra, de los ministerios que se han designado. Pues Álvaro Leiva, sí, es de un origen conservador. Desconozco yo si él sigue siendo parte de ese partido conservador. ¿Ocampo qué? Ocampo era un profesor allá en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, que a todas estas tuvo que pedir permiso para poder venir a Colombia a aceptar la designación como ministro de Hacienda. Él había iniciado su docencia en la Universidad de Colombia, si mal no recuerdo, en el año 2020. Bueno, Patricia Ariza, sí, sé que fue miembro de la UP, no sé si es miembro actual, si ella pertenece actualmente a la UP. Se podría decir, bueno, la UP es pacto histórico, listo, es más que coherente. Bueno, sí. ¿Y los otros nombres que han salido? Ya vamos a hablar de estos. Entonces, ¿realmente qué? ¿Estamos viendo nombres de Cambio Radical? ¿Estamos viendo nombres del partido de la U? ¿Nombres en ejercicio del partido conservador? ¿Del partido liberal? No. No quiere decir que no vayan a surgir en los siguientes días. De hecho, en la entrevista que dieron hoy que Petro dio hoy en la W, decía que
Y seguramente el tema de defensa y otros ministerios van a estar surgiendo los nombres a partir de la próxima semana. Bueno, vamos a ver cómo va eso. Pero por el momento son personas o que pertenecen al pacto histórico o que sencillamente están por fuera de esa órbita política y que sencillamente aceptan el llamado frente a la designación del ministerio al cual le achacaron. Alex Penagos dice, buenas tardes, ¿se sabe algo del Ministerio del Deporte? Todavía no. Entonces una primera lectura está con Patricia Arias. Alguien de izquierda, alguien mayor. El tema de la edad hay que tenerlo muy en cuenta. Va a haber gente que diga, no, es que eso hablar de la edad me parece tan banal, tan superficial, centrémonos en la persona, en los valores, en lo que va a ser, sí. Pero el tema de la edad es importante. De hecho, el tema de la salud de todas estas personas, comenzando por el mismo presidente, tiene que ser de manejo público, porque ellos son servidores públicos y necesitamos saber si la salud de estas personas están en las mejores condiciones. Entonces, el tema de la edad es algo que hay que tener muy en cuenta. No por nada, los que se hacen llamar de oposición están criticando a Petro los nombramientos de gente tan mayor, rondando los 70 años. Creería yo que una persona como Álvaro Leiva, que aceptó ser canciller, con todo lo que conlleva ser canciller, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores se ejerce prácticamente desde un avión en las alturas, no de Colombia, sino del mundo, porque es el cargo que más va a estar viajando. El canciller va a tener que estar viajando, y más si va a estar hablando con la voz de la paz, de la reconciliación, del posconflicto, de buscar nuevos socios, aliados, estrategas y todas estas cosas para ayudar a seguir materializando y llevando a cabo la paz en Colombia. Es una persona que va a tener que estar yendo a la ONU a dar discursos, que va a tener que estar yendo a un país, a otro país. En algunos va a ir acompañado por el mismo presidente como visita oficial, en otros va a ir como canciller, en nombre y en representación de los colombianos. Entonces, es una persona que va a tener que estar montada en un avión. Si Álvaro Leiva aceptó eso, porque él considera que su salud, entre otras cosas, son óptimas. Bueno, esperemos que así sea. Lo mismo uno creería de Patricia Ariza, que si bien no va a ser un cargo que le va a exigir viajes internacionales, como se le podrían como le podría repercutir al canciller, es una persona que no se va a tener que quedar quieta en un escritorio en Bogotá. Va a ser una persona que, por lo que ella ha dicho, por lo que ella ha hecho y por lo que ella representa, le va a tocar y va a tener que estar viajando por todo el país para alimentar, para promover, para impulsar todo el tema de la cultura. Y es que la cultura es algo tan grande, algo tan general, ¿qué es cultura? Y no, el medio ambiente no es cultura, como decía el entonces candidato Rodolfo Hernández. Caroleta dice, la ministra de Cultura de Santos, Mariana Garcés, está en el grupo de empalme de Cultura de Petro. Eso es interesante porque Patricia fue archienemiga de Mariana. La sentaron a trabajar juntas. Bueno, y Petro las puso ahí a que trabajaran. Eso está interesante. De mi defensa, nada, pregunta aquí un Álvaro Roa, Interceptor 718, lo que dijo Petro en la entrevista de la W, entrevista que subimos ahí en el grupo en Telegram por si la quieren escuchar, es que esos nombres de defensa y otros más muy seguramente van a estar saliendo la próxima semana. Entonces, esto es algo que va saliendo graneadito, digámoslo así, le queda todavía 1 mes y 2 días contando a partir de hoy al presidente electo para terminar de configurar todo su gabinete ministerial, todas las entidades administrativas, superintendencias, eso todavía hay mucha repartija por ahí. Vamos a ver qué pasa con eso. Otra cosa por la que Patricia Ariza es ministra designada de Cultura, ella es mujer. Y recuerden ustedes que Petro dijo en campaña, y lo sostuvo ya siendo presidente electo, que él iba a manejar eso del 50 y 50 en el gabinete ministerial, o sea, la misma cantidad de ministerios para las mujeres, la misma cantidad de ministerios para los hombres. Entonces, pues Patricia Ariza estaba sonando junto a otros nombres. Y pues Petro necesita también empezar a completar ese rompecabezas. ¿Cómo es que lo llama él? Equidad, no.
la paridad, algo así que le dice él. Bueno, él lo tiene que completar, entonces pues nada, tiene en Patricia Ariza una persona que es apta para el cargo, que tiene toda la experiencia, que es conocedora del tema de cultura, más que todo con el tema histriónico, con el tema teatral, también con el tema del hip hop y otras cosas más que ya ha adelantado, pero no va a estar sola. Los ministros no están solos. Los ministros le rinden cuentas al presidente directamente, pero los ministros también tienen su equipo y tienen sus viceministerios, tienen su propio organigrama ahí a nivel interno. De hecho, Petro, en respuesta al trino que él anunciaba a Patricia Ariza como ministra de Cultura, dice lo siguiente: con Patricia, el maestro Jorge Zorro, en la búsqueda de la extensión de la educación musical de la niñez y la juventud en los colegios, la experta en patrimonio María Eugenia Martínez y el líder de la construcción cultural de la Bogotá humana, Santiago Trujillo. Entonces ya con esto Petro le está armando todo su equipo o parte del equipo que va a tener Patricia Ariza en el Ministerio de Cultura. Jorge Zorro, María Eugenia Martínez y Santiago Trujillo. He escuchado referencias buenas de este último por parte de la Filarmónica y por parte del sector musical, más que todo de Bogotá. Bueno, ¿cómo será la gestión de Patricia Ariza? Espero que sea la mejor. ¿Tiene con qué? Fue una persona que estuvo criticando por años fuertemente a quienes ejercían, a quienes se desempeñaban como ministros de Cultura. Ahora es ella quien tiene, en términos futbolísticos, el balón en la cancha. Tiene que empezar a proponer, tiene que empezar a ejecutar esa visión de país que fue la que ganó las elecciones. En este caso, en concreto, en el tema de cultura. Bueno, el tema de cultura no es que sea muy concreto, que digamos. Otros nombres que han sonado, de hecho eso lo soltó hoy en la entrevista con la W Radio, es una entrevista que considero que es importante escucharla porque dan muchas cosas de lo que va a pasar en el país, de hecho es la que nos da aquí parte del temario del día de hoy en Pues la Verdad. Gustavo Petro confirma, dice la W Radio, que Carolina Corcho será su ministra de Salud. De hecho el mismo Petro sacó un trino diciendo que ella iba a ser la ministra de Salud. La médica antioqueña Carolina Corcho será ministra de Salud. La actual concejal de Bogotá, oriunda de Barranquilla, Susana Mohamed, será ministra de Medio Ambiente. Y la economista barranquillera Cecilia López Montaño será ministra de Agricultura, anunciaba Petro el día de hoy, 5 de julio, a las 9:17 de la mañana. Carolina Corcho. Sí, hay gente que se está rasgando las vestiduras, hay gente del centro que está criticando, no, ¿cómo es eso? El que tenía que haber sido ministro es Alejandro Gaviria, no, es que Alejandro Gaviria tiene que asumir como 3, 4 ministerios según la gente del centro. No, él solo puede asumir uno y va a asumir uno si es que lo quiere asumir, si no es que quiere lanzarse a una alcaldía, lo puede hacer también. O es una cosa o la otra. Alejandro Gaviria, o si acepta un ministerio, chao carrera electoral en las elecciones regionales del próximo año, porque se inhabilita. O sea, él no va a ser ministro el 7 de agosto para renunciar en septiembre para no inhabilitarse porque las elecciones regionales son en octubre, ¿no? Así de sencillo. El mensaje de Carolina Corcho, ¿cuál es? Lo dijo Petro y lo dice ella. Hay que acabar con el tema del negocio de las EPS. Mejor dicho, hacer que el tema de la salud no sea un negocio, sino que sea un derecho. Es cambiar el modo, la forma como el Estado colombiano garantiza, otorga, lleva todo el sistema de salud. Pues bueno, es apenas normal que haya gente que no quiera nada. Que diga que las EPS son lo máximo y otra gente que no, pues vamos a ver qué pasa. El tema de las EPS es obviamente que es un negocio y esto pues va encaminado a volverlo más un derecho. Dicen que sería regresivo, que sería volver a la época del seguro social. Pues ¿qué les puedo decir yo al respecto? Yo por cosas de la vida estuve en una parte ya hacia el final de lo que era el proceso de liquidación del seguro social
alcancé a estar después de la liquidación, cuando ya se estaba ya conformando el patrimonio remanente. Y yo me encargaba de la parte de sacar resoluciones, de sustanciar las resoluciones administrativas del Seguro Social en liquidación, ejecutando fallos en donde el Seguro Social había sido condenado dentro de la jurisdicción laboral. Entonces el Seguro Social se condenó a pagar, a reconocer una relación contractual entre un fulano tal, de tal año a tal año, con un salario base tal, con unas prestaciones tal, y con tal, y con tal, y también se le reconocerá una indemnización por tal y tal y tal. Listo. Nosotros teníamos que sacar ese tipo de resoluciones, de ahí se le sacaba un presupuesto y ahí se le pagaba a esa persona porque al fin y al cabo era un acreedor por carácter judicial, para decirlo así de forma más sencilla. Cuando uno empieza a ver toda la estructura del Seguro Social, lo que era antes el Seguro Social, el cual fue creado por el general Rojas Pinilla, pues el Seguro Social era para que siguiera funcionando. Pero el capricho de liquidarlo fue ¿de quién? De Uribe, presidente, y Santos, muy obediente, siendo el de Uribe, continuó con eso. No por nada el Seguro Social se liquidó el mes de marzo de 2015. Me acuerdo muy bien porque ya después en el mes de mayo presenté mi renuncia y me lancé al bonito mundo del emprendimiento. Nada de ser independiente, a no ser más empleado. Entonces mi último trabajo formal como tal fue en el Seguro Social. El Seguro Social era un monstruo, y lo refiero a la parte gigantesca, lo que era el Seguro Social. Una vaina gigantesca. El Seguro Social no solo atendía el tema de salud, atendía el tema de los seguros, hagan de cuenta ARL, pero también atendía el tema pensional. El Seguro Social, cuando inició su fase de liquidación, recuerden ustedes que en el gobierno Uribe, entonces las tres funciones que presentaba el Seguro Social, lo que hicieron fue crear tres entidades nuevas. La nueva EPS, entonces asumió toda la parte de salud, la parte de pensiones, pues la asumió Colpensiones, y la parte de las aseguradoras de riesgos laborales la asumió Positiva. ¿Y qué pasó? Que los problemas que tenía el Seguro Social se trasladaron a estas tres entidades. Entonces ustedes escuchan a diario quejas de Colpensiones, escuchan a diario quejas de la nueva EPS y también de Positivo. Liquidaron para seguir haciendo exactamente lo mismo. Ay, es que la culpa de la liquidación del Seguro Social, como la culpa de Ferrocarriles era de los sindicatos, es que los sindicatos desangraron las entidades públicas. Sí y no. Sí, el tema sindical fue un problema, por ejemplo, para el Seguro Social. Fue un problema, por ejemplo, para Ferrocarriles Nacionales. Pero no fue el fundamental, o no era el problema que rebosó todo para liquidar. No. El problema en Colombia es que aquí tenemos la costumbre, y yo lo he dicho muchas veces, que aquí lo que nos sirve es liquidamos las instituciones, pero seguimos nombrando los mismos en las mismas. Aquí el problema no son las entidades, las instituciones como tal, sino son las personas que llegan a manejar esas instituciones, esas entidades. Lo que a través de esas personas se hace en esas entidades como tal. Pues claro, ahí está el problema. Que el Seguro Social no se haya liquidado, en mi sincera y humilde opinión, como ex trabajador de la parte de la liquidación del Seguro Social, no. Es más, al Estado colombiano le representó un gasto gigantesco y le sigue representando un gasto gigantesco el haber liquidado el Seguro Social. Es que esas cuotas burocráticas y todo. No por nada Felipe Negret, aquel fanático taurino, era el agente liquidador del Seguro Social. Y si ustedes miran cuáles son las cercanías de Felipe Negret y todas estas cosas, pues ya ustedes entenderán todo eso. Bueno, entonces ahí está. Otro nombre, los que nombraba Petro, Susana Mohamed. Ella era concejal de Bogotá. Y ella hace unas 2-3 semanas atrás perdió la curul, lo habíamos comentado aquí, por un fallo del Tribunal Administrativo de Bogotá, en donde verificó las cifras obtenidas en el escrutinio electoral y consideró que esa curul de Colombia Humana le correspondía a Cambio Radical. Entonces, por lo tanto, ya perdió la curul y por lo visto no se iba a la pela.
Pero ya por tiempo y todo no creo que le dé, porque eso es llevarlo a Consejo de Estado y eso se demoraría un poquito más. Y recuerden ustedes que los alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas, los diputados, terminan sus funciones el 31 de diciembre del próximo año. Entonces, ¿qué pasó con Susana Mohamed? Entró en el equipo de empalme y fue nombrada ya hoy por Petro, a través de la entrevista de la W, porque ahí fue donde soltó todas estas cosas, que será la ministra de Medio Ambiente, lo cual ella ya ha dicho que no va a haber ni fracking, ni fumigación con glifosato, algo que los uribistas están otra vez criticando, y es que esto es sencillo. Ellos dicen, ay, pero entonces ¿cómo se va a combatir el narcotráfico? Es que mire, es que han aumentado los cultivos de narcotráfico. Sí, pero la única forma de combatir el narcotráfico no es fumigando. Se lleva fumigando más de 30 años y eso no ha servido. Y ha sido más el daño que se ha hecho, no solo a nivel ambiental, sino a nivel incluso de la salud, poniendo en riesgo muchas personas. Pero pues estando en Bogotá eso no se ve. Entonces, realmente no ha servido. El tema de la fumigación no ha servido. Sirve para generar contratos, sirve para pagar unos aviones, sirve para pagarle a unos pilotos, sirve para pagar unos proveedores del glifosato y todas estas cosas, pero realmente que sea efectivo para la sociedad como tal, no. Entonces glifosato no, además que la Corte Constitucional ya había establecido en diferentes oportunidades que el tema del glifosato no se puede hacer tan así, que hay que tener cuidado con la protección del medio ambiente, pero también con la salud de las personas, algo importante. El tema del fracking, bueno, han intentado hacer pruebas piloto, pero como es un tema que afecta la parte del medio ambiente, los recursos hídricos, es que en Colombia el agua es sagrada y se tiene que cuidar, así pensemos que porque se está lloviendo todos los días y yo veo que la represa ya está llena, pues no pasa nada. No, hay que cuidar los recursos. Que nosotros estemos ubicados en una zona geográfica que haya lluvia, sí, pero también hemos tenido épocas largas de sequía, incluso donde las represas han estado mal. Y pues preferir gastar agua para sacar unos cunchos de petróleo, cuando se ha demostrado que eso generaría un impacto ambiental gravísimo, pues es algo que se recibe bien que digan que eso no lo van a hacer. Llegan los uribistas y dicen, entonces ¿cómo se va a sacar el petróleo si no se hace con el fracking? Es que Estados Unidos hace el fracking y nosotros tenemos que hacer lo que hace Estados Unidos. Sí, pero pues, necesitamos depender netamente del petróleo, ¿no? Otros países están haciendo un tema de la transición. De hecho, ustedes miran el plan 2030 y otras cosas que se han hecho en Europa en donde todo se está migrando a temas de energías limpias, algo que Colombia está debidamente atrasado. Pues nada, no necesitamos que depender del petróleo, y no por más que salga el doctor Fernando Londoño o alguien del uribismo, es que porque así lo dijo la semana pasada, es que Colombia tiene que garantizar extracción de petróleo dentro de los 30, 40 años siguientes. O sea, según en esa visión arcaica, paquidérmica de los uribistas, Colombia seguiría siendo el único país que siga jodiendo con el tema del petróleo, porque el resto de países del mundo están migrando a tecnologías limpias. Hasta China está haciendo eso. País Bipolar dice, muchos presidentes nombraban en esas entidades para desangrar y liquidarlas. Y la justificación eran los sindicatos. El Instituto de Seguro Social, por ejemplo, varios altos funcionarios robaron abiertamente, dando dádivas y salieron al poco tiempo con mucha plata. No, y no solo con plata. Dentro del inventario de la liquidación del Seguro Social vi cuadros carísimos. Ustedes pueden creer que, por ejemplo, quien manejaba el Seguro Social se había puesto que tenía que tener un ascensorista. Y tocó liquidarle a ese ascensorista. De hecho, ese ascensorista estuvo trabajando hasta los últimos días porque era servidor público, imagina, del Seguro Social. Era una persona muy comedida, cumplía su horario, y su horario era llegar y sentarse en un ascensor viejo, porque eso era en el edificio Cudecon, ahí en la calle 19 con Caracas. Edificio que es famoso porque lo movieron para la ampliación para los años 70 de la calle 19. Buscan ahí las fotos en la cuenta de Historia de Colombia y pueden encontrar más al respecto. Entonces ese ascensorista llegaba y uno lo saludaba y el tipo decía, no, pues es que ese es mi trabajo, a mí me contrataron y aquí vengo yo a cumplir horario de servidor público. Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Tenía su hora de almuerzo y él estaba ahí con su butaquito ahí sentado, entonces uno entraba y le decía para el piso tercero, piso cuarto, así, muy amablemente él. ¿Por qué? Pues porque el presidente del Seguro Social necesitaba un ascensorista que lo llevara a su último piso en donde quedaba la oficina de él. Por ejemplo, País Bipolar dice, en el caso de Ferrocarriles ha pasado por varias manos desde su liquidación. E igual, de hecho, el patrimonio remanente de Ferrocarriles sigue. Es más,
tengo conocimiento que el tema de patrimonio remanente se juntó una parte, digo yo, en la área física donde operan, con el tema de la liquidación del seguro social. Y esa vaina sigue ahí. Y el gran logro ahorita de Duque, con fotografías acompañado de Claudio López en materia de ferrocarriles, fue echarle recebo al ferrocarril que conecta a Facatativá con Zipacón, para ir a Girardot, para volver, en vez de un tema de ferrocarril, que es lo que tiene que ser, lo volvieron fue un tema de una ciclorruta. Entonces le echaron recebo, y si ustedes buscan las fotos, pues ahí van a encontrar a Duque todo gordo montando en bicicleta, en compañía de Claudio López, tomándose fotos, ahí mostrando como un gran logro a nivel de la ingeniería colombiana el echarle recebo a una vía férrea para poner ahí encima una ciclorruta. Cecilia López Montaño será ministra de Agricultura. Es una persona que Caroleta todas estas, ella me comentó que la conoce, que tuvo el gusto de entrevistarla para uno de los trabajos que ella estaba realizando. Entonces, es que Caroleta es una mujer bien informada. De hecho, se podría decir que la mujer mejor informada, incluso le puede ganar a Darcy Quinn, como dicen, que la mujer más informada de Colombia. Me decía ella, lo que pasa es que Cecilia López es una persona que comparte muchos puntos de visión de lo que busca Petro, pero también de lo que busca Francia Márquez dentro de su connotación de la economía de la mujer, de una economía feminista. ¿Pero por qué en el tema de agricultura? Porque ella ha desempeñado diferentes estudios y conoce muy bien el tema de la mujer en el campo, la mujer rural, y cómo ese tema económico le afecta a ella. El riesgo que corre una mujer en el ámbito rural, que se le lleven sus hijos. Una mujer que corre el riesgo en el ámbito rural que sea víctima de temas de violencia, de desplazamientos y otras cosas más. El tema campesino no solo tiene que correr en manos de los hombres, sino también dentro del entorno de la mujer rural como tal. Entonces es algo que Cecilia López conoce bien, de lo que me dice aquí Caroleta, pero también es una persona que es muy capaz, es una persona, aparte que es economista, es alguien que tiene mucha experiencia, y sé que será una persona, por lo que he leído de ella, que va a poder manejar el tema del manejo, por ejemplo, una negociación con alguien como Félix Lafourie de Fedegan, como el tema de los arroceros, como el tema de algodón, de los granos, del maíz, de los bananeros, ¿no? Todo el tema del agro. Es que esto es un tema también gigantesco, un tema muy genérico, como lo puede ser el tema de la cultura. Entonces es alguien que ella, junto a otros nombres como el de Alejandro Gaviria, son los dichosos comodines. Son personas que pueden ocupar, por sus capacidades y experiencias, pueden ocupar varios ministerios. No que lo hagan a la vez, sino que pueden ser opciones válidas para ocupar uno u otro ministerio. Bueno, Cecilia López es ella. Y con esto Petro pone, entonces, Patricia Ariza, Carolina Corcho, Susana Mohamed y Cecilia López. Van 4 mujeres frente a 2 hombres que ya han propuesto, ¿no? Álvaro Leiva y Ocampo. No sé si me falta otro. Sí, por el momento van estos. Entonces estamos hablando de 6 personas dentro del gabinete designado por parte de Petro. Dasket dice, hola, ¿qué tal? Por goteo se dirán los nombres de los futuros ministros. Lo de la cancelación del glifosato es una pésima noticia para el Roundup de Bayer. El Roundup de Bayer, que a todas estas por ahí han tenido que pagar una gran suma a nivel de un fallo judicial para una condena, creo que fue en Europa. Hay que revisar el tema más al respecto, pero por ahí están los uribistas dicen, ay no, usted se puede tomar un vasito de eso y no pasa nada, se lo puede echar encima y no hay pruebas, han pasado años y nadie se ha muerto. es que eso incluso no es de género, no es inmediato, es algo que puede ser cancerígeno y que genera riesgos, hay alertas, porque todo eso todavía está en estudio. Bueno, esta es toda la parte de la gabinetología. Como se dan cuenta, pues son personas que o pertenecieron o hacen parte de partidos de izquierda. Entonces, eso que es que Petro le va a entregar los ministerios a los conservadores y
pues por el momento no, vamos a ver qué pasa con el de defensa. No sé si Petro va a nombrar a una mujer en el Ministerio de Defensa. Él antes había dicho que sí, pero ya lo estoy notando un poco dudativo. Es que todo el tema de los nombres hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Yo soy de los que pienso que primero tiene que tenerse en cuenta el tema idóneo, las capacidades, tanto las aptitudes con P como las actitudes con C para ejercer cada una de estas carteras. Y ya que como se pusieron a hacer las cuentas alegres de hacerle a mitad y mitad, pues bueno, eso es un rompecabezas que no se puede armar tan fácilmente. Daskit dice, un granjero de Estados Unidos contrajo cáncer, ¿sí? Ahí está el tema del Roundup. Tema del glifosato en Colombia, que afortunadamente pues por el momento dicen que no. Ahora bien, ha salido un tema que ha generado pánico, ha generado suspicacia. Es que Petro quiere acabar los organismos de control para reunir todo el poder a favor de él y un poco más de cosas. No, de hecho hay sectores del uribismo que hasta incluso están de acuerdo. Y es más, ustedes miran cierta prensa y ciertas personas que opinan mucho en Twitter están a favor de eso. Tengo acá un trino del doctor Pacho Santos, ex vicepresidente de Colombia y ex embajador de Colombia ante los Estados Unidos. Lo publicó en su cuenta @PachoSantosC hoy 5 de julio a la 1:25 de la tarde. La verdad, si Gustavo Petro quiere acabar la Procuraduría, lo acompaño en esa decisión. Solo le sirve a los políticos que la llenan de amigos. Ojalá haga lo mismo con la Contraloría. Ahí se ahorra 3 billones con B o más para gasto social. Y no solo él, hay más personas que están de acuerdo con esto. Pero hagamos aquí un poquitico de clase de derecho administrativo, de derecho disciplinario y de la estructura básica del Estado colombiano. ¿Qué es la Procuraduría? ¿Qué es la Contraloría? ¿Qué es eso de los organismos de control? ¿Y cuáles son esos organismos autónomos? Bueno, ¿en qué rama del poder público está la Procuraduría? ¿Por qué Petro dice llevar la Procuraduría a la rama judicial? ¿Qué es eso del Ministerio Público? Bueno, la estructura del Estado colombiano, saben ustedes, se conforma por las ramas del poder público. La legislativa, que es el Congreso, la ejecutiva, que está en el orden nacional, presidencia, ministerios, superintendencias, y el orden territorial, alcaldías, gobernaciones y demás. Y está la rama judicial, que es toda la parte judicial, las altas cortes, juzgados, Fiscalía General de la Nación y eso. Listo. Están los organismos autónomos, Banco de la República, entes universitarios, corporaciones autónomas, Comisión Nacional de Televisión, Comisión Nacional del Servicio Civil, eso. Pero están los organismos de control. Y estos se dividen en dos. El Ministerio Público, que es la misma Procuraduría, y la Contraloría General de la República. El Ministerio Público se subdivide en Procuraduría General de la Nación. El jefe del Ministerio Público es quien ejerce el cargo de procurador. En este caso lo ostenta la doctora Margarita Cabello Blanco, la que era ministra de Justicia de Duque. Está también la Defensoría del Pueblo y están las personerías distritales y municipales. Todo eso lo conforma el Ministerio Público. Y por allá más aparte está toda la parte de la organización electoral, el Consejo Nacional Electoral y el Registraduría Nacional del Estado Civil como un organismo por allá independiente. Eso es otra cosa. Todo eso hace parte de la estructura más básica del Estado colombiano. ¿Cuál es la función de la Procuraduría? ¿Y por qué Petro dice que hay que moverla a la rama judicial y que empieza a ejercer funciones como una fiscalía, como una especie de fiscalía del servicio público para funcionarios públicos, para investigar funcionarios públicos? Para eso hay que entender qué es la parte disciplinaria. Resulta que el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la Nación, investiga y sanciona a toda persona que comete diferentes actos violatorios, según sea el grado de responsabilidad, ejerciendo una función pública. Un alcalde, un congresista, bueno, los que tenga fuera, ¿no?
un secretario de gobierno, un ministro. De ahí para abajo, todas las personas que hacen parte de la función pública, en donde, conforme a la ley, la Procuraduría tiene facultades. Esa investigación se puede llevar incluso en paralelo con una investigación que se haga, por ejemplo, a nivel penal. Entonces les voy a poner el caso de Andrés Felipe Arias, que es un caso muy sonado, y es un caso muy conocido para que ustedes lo entiendan. Andrés Felipe Arias, siendo ministro de Agricultura, si bien no se robó un peso como él lo dice, sí ayudó a que otros se lo robaran, desviando recursos con el tema de agroingreso seguro. El entonces procurador para la época, Alejandro Ordóñez, el mismo que inhabilitó a Gustavo Petro, pero que también inhabilitó a Piedad Córdoba siendo congresista de ella y Gustavo Petro obviamente siendo alcalde, investigó disciplinariamente, sancionó e inhabilitó a Andrés Felipe Arias. Pero en paralelo se estaba llevando el proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, justo en el despacho en donde yo estaba, el proceso en contra de Andrés Felipe Arias. Y Andrés Felipe Arias fue encontrado culpable. Y hoy es alguien que está condenado y está pagando su cárcel muy cómodamente por allá en la escuela de caballería, algo así es que anda por ahí. Bueno, alguien me corregirá dónde. Bueno, si es que está allá, porque él como que puede salir y puede hacer lo que quiere. Listo. Es una persona que fue sancionada. Esto no es condena, fue una sanción disciplinaria. Pero también fue condenado a nivel judicial. ¿Qué pasa? Que la decisión que se toma dentro de la parte disciplinaria por parte de la Procuraduría no es una decisión que tiene que ser la misma que se haga en el ámbito penal, judicial, ¿no? Es más, Petro decía entre sus argumentos al momento de recurrir el fallo sancionatorio que lo apartaba del cargo y lo inhabilitaba para ser alcalde de Bogotá y ejercer funciones públicas por parte del entonces procurador Alejandro Ordóñez, cuando Petro llevó todo esto ante la CIDH y todas estas cosas, un organismo internacional. Ese organismo internacional dictó una línea jurisprudencial que hace parte del bloque de constitucionalidad, porque Colombia adquirió todas esas obligaciones a través de acuerdos y tratados internacionales, mejor dicho, todo eso hace parte de aquí y eso es como si fuera la ley, hay que cumplirlo. Estableció que un organismo administrativo que no goza de facultades judiciales puede emitir sanciones en donde se aparte del cargo, se suspenda o se separe a una persona que fue elegida democráticamente. ¿Por qué? Porque esos cargos, como el de procurador, vienen de un nombramiento, de una terna, de una designación por parte del gobierno central. No es algo autónomo elegido como por ejemplo lo que se hace con la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, por mandato constitucional, tiene la facultad de dictar, establecer su propio reglamento, pero también de nombrar a los magistrados que van a ser miembros activos de esa Corte, a través de unas listas enviadas, perfiladas, calificadas, evaluadas por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Palabras más sencillas, el presidente de la República no tiene ningún grado de injerencia directa o incluso indirecta de poner jueces, como si lo puede hacer con el tema de procurador. ¿Ven? El Ministerio Público, la Procuraduría, hace parte de los organismos de control, pero estos organismos de control como tal, como están hoy en la estructura básica del Estado, no son organismos judiciales. Sus resoluciones incluso pueden ser tumbadas a nivel judicial, que fue lo que hizo Piedad Córdoba. Piedad Córdoba interpone la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la decisión en donde se le sanciona apartándola de su cargo como congresista, pero también inhabilitándola creo que como por 17 años. Que esa sanción también la emitió el entonces procurador Alejandro Ordóñez. O sea, se dan cuenta la magnitud de personaje que es Alejandro Ordóñez como tal. Yo sé que esto que estoy diciendo puede sonar un poco enredado, puede sonar un poco complicado. Si hay dudas, si necesitan alguna aclaración o algo así, por favor me la hacen llegar, me la escriben acá en Telegram o en el chat de Spreaker, y con el mayor de los gustos, porque la idea es que se entienda qué es lo que está queriendo hacer el presidente electo con este tema. Entonces, una decisión de la Procuraduría no es una decisión judicial, es una decisión administrativa.
Y Piedad Córdoba, frente a esa decisión que la sancionaba a ella y la inhabilitaba, pues ella interpuso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante lo contencioso administrativo, o sea, ante la jurisdicción administrativa. Demandó al Estado, Nación, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, a lo cual el Consejo de Estado revisó no solo lo actuado por parte del procurador. Recuerden que esa decisión de la Procuraduría sancionando a Piedad Córdoba estaba sustentada por una información que salía supuestamente de los computadores de Raúl Reyes después del bombardeo en Ecuador en el 2008. Casualmente todo este tema yo lo expliqué en un podcast anterior, pero lo vamos a explicar mucho más rápidamente. A Piedad Córdoba se le empezó a investigar disciplinariamente, pero también judicialmente por parte de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, en lo que llamaban algunos la FARC política. Bueno, la Corte Suprema estableció que se había roto y no se podía contar como cierta la información que reposaba dentro de los computadores de Raúl Reyes. ¿Por qué? Porque se había evidenciado que a pesar que se rompió lo que se llama la cadena de custodia, había alteración de la información y de los archivos que ahí estaban depositados. En palabras más sencillas, ese computador había sido manipulado después del bombardeo a Raúl Reyes. Entonces, la información que aparece ahí no se puede constatar, no puede ser fidedigna, no se puede establecer que sea anterior al bombardeo de Raúl Reyes. Por lo tanto, y al no encontrar pruebas suficientes, la Corte Suprema de Justicia absuelve a Piedad Córdoba. Pero como se los dije hace un momento, el proceso disciplinario va por un lado y el proceso judicial va por otro lado. Van en paralelo. No necesariamente van hacia el mismo lado. Mientras la Corte Suprema de Justicia absuelve a Piedad Córdoba, el procurador dice: pues nana y cucas. Dámoslo con voz de Ordóñez. Lo que dicen esos computadores para mí es cierto. Que la destituyan a Piedad Córdoba. Y destituyen a Piedad Córdoba como congresista de la República y la inhabilitan 17 años. Ella lleva esa decisión, esa sanción administrativa de la Procuraduría y la lleva ante el Consejo de Estado mediante una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero también lleva al Consejo de Estado el proceso y la absolución que tuvo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Estado? Y revisa y dice: bueno, sí, aquí se hablan de unas pruebas, tanto en el proceso judicial como en el proceso disciplinario se hablan de unas pruebas, pero a la hora de practicar, de analizar, de revisar la viabilidad, la certeza, la veracidad de esas pruebas, la Corte Suprema de Justicia sí hace un juicio, un análisis apegado a toda esa parte probatoria y establece que al romperse la cadena de custodia, dichas pruebas no pueden ser tenidas en cuenta. Por lo tanto, decide absolverla. Ella judicialmente fue absuelta. Pero el procurador no tiene en cuenta lo que se adelantó en el proceso penal y decide sancionarla. El Consejo de Estado, que es un órgano judicial y que se maneja bajo los mismos lineamientos del manejo probatorio y procesal, establece que la Corte Suprema de Justicia obró en derecho, fue garante y estableció que no habían pruebas suficientes para determinar la responsabilidad que se le achacaba entonces a Piedad Córdoba. Por lo tanto, ese mismo análisis, ese mismo criterio debió haberse utilizado por el procurador Alejandro Ordóñez. Por lo tanto, el Consejo de Estado le da la razón a Piedad Córdoba, condenan a la Procuraduría y ordenan, además de restituir a Piedad Córdoba, cosa que ya no se pudo hacer porque ya su periodo ya había terminado, le ordenan una cuantiosa indemnización por todos los daños morales sufridos, pero también por los patrimoniales. A lo cual Piedad Córdoba recibe eso y decide también iniciar una acción de repetición directa para que
no sea la Procuraduría la que pague, sino que sea el directamente implicado, Alejandro Ordóñez. Ese proceso va por ahí. Entonces, como se dan cuenta, una decisión disciplinaria nunca va a poder estar por encima de una decisión judicial. En estos 3 ejemplos les he mostrado 3 diferentes casos en donde la Procuraduría desempeña una función investigando. Ay, pero entonces que lo que quiere Petro es que se acabe la Procuraduría, entonces que haya impunidad y que haya corrupción. No. Lo que quiere Petro es que se cumpla lo que dijo la CIDH conforme al fallo en donde le restituyó los derechos políticos a Petro, donde dice que un organismo administrativo no puede destituir e inhabilitar a una persona que se hizo elegir mediante el voto. Lo puede hacer de pronto a nivel administrativo, si es un funcionario tipo un ministro, como lo era Andrés Felipe Arias, un secretario de alguna alcaldía, de alguna gobernación, o si de pronto es un contratista, o sea, en donde le quepa la facultad al nivel administrativo sí, pero con las personas que han sido elegidas democráticamente no. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer acá? Mover esta parte de organismos de control y que en vez de ser un organismo autónomo, hagan parte de la rama judicial. O sea, la rama judicial está conformada hoy: Corte Suprema de Justicia con todas sus salas, Corte Constitucional, Consejo de Estado, todos los juzgados municipales promiscuos del circuito especializados, todos los juzgados, los tribunales superiores de distrito, Tribunal Superior de Departamento, Tribunal Superior de yo no sé qué, todas esas cosas, en donde está también la Fiscalía General de la Nación, en donde está el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que se encarga de administrar toda la parte de los jueces, toda la parte judicial, y quieren entonces que haga parte tanto la Procuraduría como la Contraloría. ¿Qué es lo que hace la Contraloría? Pues la Contraloría lo que hace es una investigación, muchas veces a posteriori, sobre el manejo fiscal, sobre el manejo de los dineros que se ejecutan a través de los contratos. ¿Cuál es la forma en que el Estado colombiano ejerce ciertas funciones, ciertas labores, ciertas obras? Pues a través de contratos. Entonces yo contrato, hago una licitación para ver que hayan unos proponentes y me digan cuánto me vale pavimentar una calle. Y ahí el Estado colombiano escoge al más idóneo, al que mejor le sirva y lo contrata. Esto en términos sencillos, ¿no? Obviamente está todo el tema de ley 80, contratación estatal, un poco de cosas, pero la idea no es complicarnos con esto. Cuando entonces la Contraloría entra a revisar, bueno, el contrato se hizo por 1.000 millones de pesos, pero hubo unos excedentes y unos sobrecostos por 2.500 millones. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ay, sí, pero es que se nos abudinearon los 2.500 millones. Bla, bla, bla. Ahí es en donde entra la Contraloría. Y empieza a ejercer investigaciones con responsabilidad fiscal, que era, por ejemplo, lo que estaba pasando con Fajardo con el tema de Hidroituango. Fajardo siendo gobernador, y en razón y en virtud de las decisiones que tomó con el tema de Hidroituango, generó un detrimento al patrimonio del departamento, pero también de la nación. Entonces entra Contraloría a revisar qué fue lo que pasó, en donde hubo el detrimento de cuánto es la parte de la cuantificación y todas estas cosas. ¿Ven? Todo eso lo tiene que hacer la rama judicial. Porque al fin y al cabo estamos hablando de una investigación que no tiene por qué ser administrativa, vuelvo y digo. Un ejemplo, Iván Duque, presidente de Colombia, Centro Democrático, uribismo, no solo tenían la rama ejecutiva, presidencia, ministerios, superintendencias, sino que también tenían mayorías en el Congreso legislativo, entonces tenían cooptadas esas dos de las 3 ramas del poder público. Tenían fiscal, pero también tienen procuradora, Margarita Cabello, pero también tienen contralor, contralor. Entonces, Iván Duque, siendo presidente, ostentó el poder a su favor, controlando la rama ejecutiva, la rama legislativa, parte de la rama judicial, pero los organismos de control también, ¿ven? Si se le da el carácter de judicial a la Procuraduría para que investigue judicialmente a todos los funcionarios públicos, gozará de mayor autonomía de la que hoy tiene.
Y lo mismo el tema de la Contraloría. Es que al fin y al cabo todo ese tipo de investigaciones y decisiones no tienen que correr dentro de un ámbito administrativo, y espero que ustedes me entiendan esa diferenciación que estaba haciendo. Una cosa es el tema administrativo y otra cosa es el tema judicial. Los jueces son los que interpretan en su labor más básica y esencial que nos da la Constitución, las leyes. Son los que establecen la jurisprudencia y esta hace parte como fuente del derecho. Son ellos quienes dictaminan, interpretan, practican pruebas y ordenan si una persona, a través de un debido proceso, es inocente o es culpable. Eso hace la justicia, en términos generales. Eso también tendrían que hacer los organismos de control, pero no con un enfoque administrativo, sino más bien con un enfoque judicial. Entonces esto no es, en lo que he leído, en lo que he mirado y en lo que le he escuchado al hoy presidente electo, no quiere decir que es que él quiere quitar los organismos de control para hacer lo que quiera, no. Lo que pasa es que les quiere dar otro carácter, no un carácter disciplinario, no un carácter de control fiscal, sino más bien, todo esto dentro de una óptica administrativa, sino más bien un carácter judicial, como se hace en otros países. Y eso implicaría también que su nombramiento suceda y opere dentro de la rama judicial. Es más, yo aprovecharía, ya que porque esto tendrían que hacerlo no a través de una ley, no. Sí se hace desde Congreso, pero se haría a través de un ejercicio que se llama un acto legislativo. El acto legislativo, para que me lo entiendan mejor y no se confundan, es un acto en donde se reforma una parte, no toda, una partecita de la Constitución. Un ejemplo de acto legislativo fue cuando reformaron el articulito para que Uribe se pudiera reelegir. Es eso es un acto legislativo, reformar una partecita de la Constitución en donde se establecería que, vuelvo y digo, Procuraduría y Contraloría harían parte, o sea, estos organismos de control harían parte de la rama judicial. Y no estaríamos hablando de procurador, sino de magistrado, bueno, no sé. ¿Que la Procuraduría tiene muchos cargos? Sí. ¿Que es una puerta giratoria? Sí. De hecho, hay más procuradores delegados ante las altas cortes que incluso magistrados, o sea, me atrevería a decir. Y estos por tema de equivalencia y demás ganan el mismo salario que un magistrado. Que va también por el tema de los 30 millones de pesos, más o menos, mensuales. Un procurador delegado. Y cuando uno ha ejercido la actividad del derecho en la parte del litigio, y o de pronto cuando si ustedes quieren hacerlo lo pueden hacer como público, asisten a una audiencia en Palo Quemado, a una audiencia de carácter penal en cualquier juzgado de Colombia, se van a dar cuenta que aparte de fiscalía y defensa, hay otra partecita que se hace llamar por allá Ministerio Público, que es un delegado de la Procuraduría, y que va y asiste a ese proceso y emite conceptos. Muchas veces ese delegado del Ministerio Público lo que hace, si es que va, aparte de calentar el puesto, es quedarse dormido en las audiencias, no dice nada, y muchas veces se recuesta en favor de lo que dice el fiscal. Entonces el abogado defensor termina no solo disputando judicialmente la presunción de inocencia de su prodigado, de su defendido, ante el fiscal, sino que le toca hacerlo también ante el mismo Ministerio Público. Y ese Ministerio Público sencillamente se pone a estorbar. Ustedes le preguntan a cualquier abogado litigante y realmente son muy contaditos los casos en donde uno dice, uy, esa intervención del Ministerio Público en la audiencia dentro del sistema penal acusatorio, uy, fue magistral, ¿no? No, increíble, ¿no? Mis aplausos, no tiene toda la... ¡Nah! Es más, si esta persona, el Ministerio Público, no va a la audiencia se puede llevar a cabo porque no es una parte esencial, es una parte que está ahí, pero pues no hace nada. No hace nada. Es un estorbo. ¿Por qué? Pues porque tocaba meterle esa cuota burocrática. ¿A razón de qué tiene que haber alguien del Ministerio Público metido en un proceso penal? El proceso penal es entre fiscal, ente acusador y defensa. El que está defendiendo y el que está buscando o que se lleve la presunción de inocencia de su prodigado o que se esté llevando el tema del debido proceso, todas las garantías procesales. Es eso. Lo chistoso es que esto no lo inventamos acá porque el sistema penal acusatorio viene de Estados Unidos. Sí,
Nuestro Código Penal colombiano es de corte alemán, pero nuestro sistema procedimental es de corte norteamericano, anglosajón. Entonces tenemos ahí una mezcolanza toda extraña entre lo que es la norma sustantiva y la norma procesal. Bueno, chascarrillos que tenemos acá en Colombia. Pifiadas del legislador. Diría un profesor mío, soy pifio legislador aquí en este caso, y en otros más. Y le dio entonces por meter, aquí no tenemos jurados de conciencia, como lo hay en el sistema norteamericano. Si ustedes quieren entender un poco cómo es el sistema penal acusatorio, véanse una película o véanse una serie de abogados en Estados Unidos, en Netflix, en cualquiera de estas plataformas, y más o menos esa es la idea de lo que intentaron traer aquí. Es más, trajeron delegados de la justicia norteamericana para empezar a implementar de forma gradual y tener una mejor orientación con toda la parte del sistema penal acusatorio. Entonces aquí trajimos la parte de la fiscal, la parte de la defensa, las audiencias, todo se maneja con la oralidad. Los jueces con toga y arriba, algunos tienen ya en el martillito, otros no. Pero el tema de los jurados de conciencia, que es la escogencia de 9 personas civiles al azar, random, eso no lo hacemos acá. Los abogados y los fiscales no le hablan al juez, si ustedes miran las películas o las series, ¿no? Le hablan es a los jurados, porque son los jurados los que van a dictaminar en una mayoría si esa persona, quien se está acusando, es culpable, es guilty, o es inocente, not guilty. Entonces el abogado, el fiscal, le habla a estos. Ellos solo le hablan al juez cuando hay un tema de una objeción o cuando es un tema meramente procesal. De resto ellos le hablan es al jurado, porque ellos buscan congraciarse con el jurado, ganarse la simpatía y de ahí buscar que la decisión que ellos tomen sea favorable a los intereses de quienes están representando. Entonces en Colombia no tenemos eso. Ay, no, es que la sociedad colombiana no está en un nivel de madurez como la de Estados Unidos. Sí, esa fue una de las razones para que, pero eso fue. Entonces, no, en vez de meter jurados de conciencia, más bien que todo se centra en el juez y pues metamos a alguien delegado al Ministerio Público y ampliemos un poquitico la cuota burocrática. Entonces que la Procuraduría mande a alguien a que atienda cada uno de un caso, ahí. Y va y duerme, tranquilo, sabrosa la vida, y sí, no hace nada, calienta el puesto, y si va no va, si va se queda tomando tinto allá afuera. Esos sí son los que se la pasan tomando tinto, como decía Rodolfo Hernández, no son los jueces, no son los abogados, no son los fiscales. Son los delegados del Ministerio Público. Ellos van y marcan tarjeta y se van y vuelven y se la ganan fácil. De hecho, ustedes se han dado cuenta con el tema de los tiroteos en Estados Unidos, y más que todo ayer que era 4 de julio, día patrio para ellos, de Independence Day, que ya los norteamericanos han adquirido una habilidad que pensé que solo estaba en los colombianos o en el tercer mundo, que ya los gringos saben cuál es la diferencia entre pólvora y plomo. Porque hay un video donde en Filadelfia, creo, están echando pólvora y por un lado se empiezan a escuchar balas de un tiroteo y apenas se escuchan esas balas la gente sale corriendo. Esta es una habilidad que tenemos aquí en Colombia. Muchas veces uno sabe identificar el ruido de un exhausto, de una moto o de un carro, al ruido de la pólvora con el ruido de unos tiros. Daskit dice otra cosa y el nuevo ministerio que piensa crear Petrol, que dicho ministerio estará adscrito a la Policía Nacional. Bueno, ese tema lo quiero revisar porque realmente por ahí medio lo intento explicar, pero como que no fue muy claro y se iba enredando el presidente electo humano. Quiero mirar porque él habla de Ministerio de la Paz y la Reconciliación y achacarle a ese el tema de la policía. Sí, yo comparto el tema que la policía, y es que lo dice la Constitución, la policía es un cuerpo, es un órgano civil armado, lo cual es distinto a lo que es la fuerza militar, ejército, armada, fuerza aérea. Patria, honor, lealtad, ajúa. Eso de la JUA son las fuerzas militares. La policía es otra fuerza, pero es una fuerza de carácter civil, armada. Lo dice la Constitución, ahí está, muchas veces lo hemos hablado incluso en épocas de protesta, recuerden eso. Recuerdan el por qué los alcaldes y gobernadores son los jefes de policía, pero el presidente de la República es el comandante supremo de las fuerzas militares. ¿Sí? Son dos conceptos diferentes, listo. El problema es que en Colombia, por cosas de la vida y por chascarrillos, decidieron meter a la Fuerza Civil Armada dentro del Ministerio de Defensa.
en otros países, o como se manejaba anteriormente, está dentro del Ministerio, por ejemplo, de Interior. Ay, pero es que eso es politizar a la policía, porque la policía tiene que ser independiente, tiene que ser autónoma, por eso se puede manejar mejor desde un ministerio como defensa. A ver, ¿quién pone los ministerios? El presidente. Y el presidente, así como pone el Ministerio del Interior, pone el Ministerio de Defensa. Entonces, ¿qué va a tener una connotación política? Obvio que sí. Así se diga que no, pero obvio que sí. Entonces, que se le cambie el Ministerio de Defensa al del Interior, por ejemplo, a la policía, no es politizar a la policía, no, es ejercer una función de cuerpo civil armado dentro de un gabinete, dentro de una cartera que va más acorde, como es la del Ministerio del Interior. Y es que, ¿cuál es la finalidad de la policía? Pues preservar el orden dentro del territorio nacional. ¿Y quiénes se encargan de preservar y de cuidar y defender las fronteras? Pues las fuerzas militares, el ejército, la fuerza aérea, la armada. Y eso lo hacen a través del Ministerio de Defensa. ¿Qué quiere decir Ministerio de Defensa? Pues que va a manejar toda la defensa nacional, no de las luchas de colombianos con colombianos, que es lo que ha pasado años tras años aquí, décadas tras décadas. Guerrilla, conservadores, paracos, liberales, chulavitas, todas esas cosas. No. Es manejar la defensa del país frente a cualquier agresión que pueda venir del exterior. Que a Maduro se le cruzaron los cables y nos va a mandar los Sukhoi 6 que le prenden para bombardear a Colombia, pues entonces ahí estará la Fuerza Aérea Colombiana lista y dispuesta para defender la patria. Esa es la función del Ministerio de Defensa. Ay, pero es que se cayó un puente y es que hay unas protestas y es que hay una organización armada que está ejerciendo la delincuencia y un tráfico de armas. Pues entonces para eso está la policía. Volvamos al ejemplo de Estados Unidos, ya que a Colombia se le gusta basarse mucho en Estados Unidos. Quienes han jugado Grand Theft Auto, ustedes se dan cuenta que en la primera 2, 3 estrellas, 4 estrellas, lo que sale es policía. El ejército sale en la última instancia, ya en las 5 estrellas, ya cuando no pudieron coger al personaje que uno maneja, entonces le mandan uno al ejército, le mandan ya, pero son bastos, ¿no? Le mandan uno tanques, aviones y vuelven, perdonen la expresión, pero vuelven mierda todo. Eso es el ejército, como lo dijo María Fernanda Cabal, es una fuerza entrenada para matar, es una fuerza letal armada. Listo, es que esa es la función del ejército. La policía tiene unas subdivisiones, está la policía, el patrullerito normal, el que come donas, el que anda en el carrito, en el que esto, pero entonces está también la antimotines, los que en Estados Unidos son, de hecho hay una película que se llama los SWAT, la unidad SWAT y cosas así. De hecho uno todo eso lo ve en Grand Theft Auto, uno cuando juega Grand Theft Auto uno ve los niveles de policía que van llegando, una es más violenta que la otra, una es más jodida que la otra, es más violenta, es más letal. Y ya cuando todo se volvió el desmadre, pues mandan al ejército, y el ejército ya volvió mierda todo y se pasó por encima a todo el mundo. Eso es lo que hay que hacer, la separación de eso. El tema de ejército es para cuidar las fronteras, no es más. Dasky dice: pero la que inhabilitó a Andrés Felipe Arias Uribito fue la señora que fue embajadora de Francia, la cristiana, no recuerdo el nombre, no. Ella fue la fiscal. Ay, ¿cómo es que se llama ella? Se me olvidó, ¿no? A mí siempre me olvida el nombre de esta vieja. Y yo le digo, ella es abogada. Ella fue fiscal. Ella fue la que inició la acción penal ante la Corte Suprema de Justicia como fiscal. Vivian Morales, ya me acordé. Vivian Morales es de la Fiscalía, rama judicial, pero quien inhabilitó y suspendió disciplinariamente a Andrés Felipe Arias fue su copartidario Alejandro Ordóñez. Recordemos que ambos vienen del Partido Conservador. ¿Ven? Ahí está la cuestión. Dasky dice: ese delegado se dice que vive sabroso, de influencia yanqui, toga y peluca. No, aquí los jueces tienen una toga, que es una toga completamente negra. Los de tribunal sí tienen una toga negra, pero con unos bordecitos en algunos lados, unos visitos dorados. Pero la que sí es más representativa y la que tiene más aditamentos son las togas de los magistrados de las altas cortes. De hecho, si ustedes buscan fotos en Google, Sala Plena Corte Suprema de Justicia o Audiencia Sala Penal Corte Suprema de Justicia, se van a dar cuenta la toga de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La toga, por ejemplo, de los magistrados de la Corte Constitucional es una toga demasiado fea porque incluso trae el escudo de Colombia y encima parece como si fueran el consejo kryptoniano de las películas de Superman de Christopher Reeve. Más o menos es como por ese estilo, pero bueno. No, pero peluca no se usa eso.
De hecho, en Estados Unidos no, el tema de la peluca es más que todo, es más británico, es más british. El martillito sí lo usan, ya es optativo, el que lo quiere usar lo usa, el que no. Dasky dice, en Grand Theft Auto quitaron la intervención del ejército, en cambio envían al SWAT. Bueno, una parodia del SWAT. No, a mí todavía me sigue saliendo el ejército. Aunque ya hace rato no he actualizado el juego. Pero bueno, ya, terminamos hasta hablando de Grand Theft Auto y todas estas cosas. Son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde con 16 minutos de hoy 5 de julio, no siendo más, finalizo este episodio podcast de Pues la Verdad. No sé si mañana pueda estar con ustedes, así al igual que hace 8 días estaré en unos asuntos, no sé si pueda estar disponible para emitir podcast, si no pues me excusarán, sacaré el respectivo trino avisándoles oportunamente. No obstante, la invitación queda para que sigan escuchando el podcast de Pues la Verdad, escuchen los programas anteriores en diferido, el jueves con @ivandacho y @contraguarria, y el viernes también con @contraguarria, cerrando la semana. Creo yo que estará en horario nuevo por temas de trabajo, entonces estará sobre las 6 de la tarde, tenemos que después ir mirando ese tema, la cuestión por ahí. Pero bueno, no se preocupen, hay cualquier cosita por Twitter o por el grupo en Telegram, estaremos dando mayor información. Muchísimas gracias a todos ustedes, todos somos Pues la Verdad, gracias por haberme acompañado. Muy amables. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.